vamos a leer todo el capítulo 12 de Primera de Corintios, aunque obviamente, como sabéis, como hacemos los estudios, no vamos a hacer todo el capítulo 12 hoy, pero sí que me gustaría leerlo todo para centrar lo que es el capítulo. Dice así, Primera de Corintios capítulo 12, dice, en cuanto a los dones espirituales, hermano, quiero que entendáis bien este asunto. Vosotros sabéis que cuando erais paganos os dejabais arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso os advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritu, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decir a los pies, no os necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la Iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Vosotros, por vuestra parte, ambicionad los mejores dones. Ahora os voy a mostrar un camino más excelente. Entonces, como os expliqué la semana pasada, entramos en otra parte de la carta. Recordad lo que hicimos la semana pasada. Desde 1 de Corintios capítulo 7 y el versículo 1, tenemos el versículo, pero ahora los asuntos que me planteasteis por escrito. Matthew, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Pues sabemos que desde el capítulo 7 y el versículo 1, Pablo está contestando a las preguntas que los corintios le han hecho llegar en una carta anterior, una carta antes de Primera de Corintios. Nosotros no tenemos esa carta, se ha perdido esa carta, ¿vale? Pero está respondiendo a preguntas que le habían hecho por escrito. Y recordemos algunos de los temas que ya ha estado viendo. En primer lugar, habla de temas relacionados con el matrimonio, Primera de Corintios 7.
Luego habló largo y tendido durante 3 capítulos acerca de la carne sacrificada a los ídolos. Y ahora estamos en la tercera pregunta general, que es temas relacionados con el culto, que estamos tratando los capítulos 11, 12, 13 y 14. Y en este temas relacionados con el culto hay diferentes temas, ¿vale? El primer tema que vimos fue la vestimenta en el culto. Oye, ¿cómo debemos irnos vestidos? ¿Las mujeres tienen que llevar velo? Luego, la Santa Cena, ¿cómo debemos tratar o cómo debían tomar la Santa Cena y los problemas que había en ellas? Vuelve hacia atrás, Maci, que te ha saltado uno, creo. No, ha sido culpa mía. Pero ahora vamos a entrar en el tercer y último tema de esta sección de asuntos relacionados con el culto. Y va a tratar los temas relacionados con los dones espirituales. Y eso nos va a tratar en el capítulo 12, 13 y 14. Seguramente el resto del año, si el Señor nos lo permite, vamos a estar tratando este tema. Recordemos lo que dijimos al principio del capítulo 11. Los temas que tratamos en el capítulo 11, 12, 13 y 14 son temas que han causado algunas controversias entre las diferentes denominaciones protestantes o evangélicos, ¿vale? Lo dijimos cuando vimos el tema de la vestimenta, ¿vale? El velo, ¿vale? Y el papel de la mujer en la iglesia. Sabemos que hay ciertas denominaciones que entienden que las mujeres tienen que llevar velo si vienen a la iglesia. Nosotros aquí no lo entendemos así. Había una diferencia. Y obviamente en los capítulos 12, 13 y 14 vamos a tratar el tema de los dones espirituales. Y sobre estos temas también ha habido controversias y diferencias. Se ha escrito mucho acerca de qué dones, qué es el don de lenguas, por ejemplo, exactamente qué es el don de lenguas, cómo debemos de entenderlo. Y después de definir lo que son los dones, luego hay un debate acerca de qué dones son vigentes hoy en día. ¿Habían dones que solo eran vigentes para cuando estaba escribiendo Pablo? ¿O son vigentes durante toda la historia? Y como digo, se ha escrito mucho y hablado mucho acerca de estos temas. Pero quiero recordar algunas cosas que dijimos acerca de estos temas cuando entramos en el capítulo 11. Esto ya lo vimos quizás en marzo, abril del curso pasado. La primera cosa que dijimos es que los temas que se tratan aquí no son temas fundamentales para la salvación. Lo dijimos porque hay mucha gente que dice, es que los protestantes o los evangélicos, es que hay un montón de religiones dentro del protestantismo o las iglesias evangélicas, porque cada uno cree una cosa diferente. Eso no es así. ¿Cómo expliqué? Todas las iglesias que se conocen como evangélicas o protestantes en España pertenecen a una organización que se llama FEREDE. A ver si lo digo bien, Federación de Identidades Religiosas Evangélicas de España. No lo confundamos con la FIEIDE. La FIEIDE es nuestra denominación. La FEREDE incluye todas las iglesias protestantes o evangélicas de España. Y en lo fundamental, todas esas iglesias están de acuerdo o tienen que estar de acuerdo. Acerca de quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo, estamos todos de acuerdo. Acerca de cómo se obtiene la salvación o cómo se consigue la salvación, estamos todos de acuerdo. En lo fundamental, todos estamos de acuerdo. Es verdad que hay matices, diferentes cosas secundarias que quizás podemos tener diferencias, pero son temas secundarios. Como digo, se ha hablado mucho acerca de los dones espirituales. Se habla, pone en YouTube o busca por Google y pone el don de lenguas. Páginas y páginas y vídeos, como si es lo más importante que hay en la Biblia. El don de lenguas es algo que se menciona muy poco en la Biblia. Realmente, los capítulos en los que estamos ahora, alguna otra referencia, pero no es un tema fundamental. Eso es la primera cosa que debemos tener en cuenta cuando estamos tratando estos capítulos. En segundo lugar, como hemos dicho siempre, y siempre lo decía Rafael cuando es una de las frases que siempre me ha quedado, la Biblia se interpreta con la Biblia.
Lo que no podemos hacer es coger un versículo de una sección de la Biblia y hacernos ya toda nuestra teología basado en 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 3. No. Se interpreta 1 Corintios 12:3 con el resto de la Biblia. Y esto es importante, porque muchas veces nos centramos en un versículo y no nos centramos en el resto de la Biblia. En tercer lugar, humildad. Recuerda lo que estamos diciendo. Pablo, o el Señor por Pablo, está contestando preguntas que los corintios le han hecho llegar en una carta anterior a 1 Corintios. Nosotros no tenemos esa carta. Nadie ha visto jamás esa... Bueno, nadie ha visto. Pablo obviamente lo vio. Nosotros no lo hemos visto. Entonces estamos escuchando una conversación donde solo tenemos una parte del diálogo. Solo tenemos lo que está contestando Pablo, o el Señor por Pablo. No tenemos todos los detalles de las preguntas. No tenemos la pregunta ni los detalles que escribieron los corintios. Así que vayamos con humildad. No sabemos todos los detalles de por qué Pablo dice una cosa. ¿Por qué el Señor por Pablo dice específicamente esto? Quizás hay momentos que no sabemos, tenemos todas las respuestas, por eso tenemos que ir ahí con mucha humildad y pedirle al Señor que Él, por su Espíritu Santo, nos ayude a aplicar las verdades de estos capítulos en nuestra vida, en la iglesia de Reus, en el 2021. En cuarto lugar, también relacionado con la humildad, vaciémonos de nuestros prejuicios. Todos tenemos prejuicios, es normal, es una cosa casi imposible no tener prejuicios. Lo hablamos con el tema de la vestimenta o el papel de la mujer en la iglesia. Según el país donde te has criado, o la familia donde te has criado, o la época en la que te has criado, tienes unos prejuicios que otras personas que quizás se han criado en otro país, en otra época, no tienen. Ellos tendrán sus propios prejuicios, pero yo, como inglés, nacido en los años 70, criado en tal familia, pues tengo ciertos prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Entonces es importante que vayamos al Señor y digamos, Señor, ayúdame a vaciarme de lo que creo que sé. Pero ¿cuántas cosas creemos? No porque lo hemos estudiado nosotros, sino porque nos lo han dicho. Y eso no lo quiere el Señor. El Señor no quiere que las personas, o mis hijos, por ejemplo, crean sencillamente lo que yo les diga. Quiere una relación personal con ellos. Es importante que todos nos vaciemos de esos prejuicios y digamos, Señor, ayúdame a no ir aquí a la Biblia diciendo, yo ya lo sé todo, sino ayúdame a vaciarme de estos prejuicios y ayúdame a entender lo que estás diciendo. Y por nuestra cultura eclesial todos tenemos prejuicios. De la iglesia en la que nos hemos criado, pues vamos a tener cierta cosa que creemos que lo tenemos claro, pero resulta que no lo tenemos tan claro, sino lo pensamos porque, bueno, yo creo que es lo que me han dicho siempre. Así que que el Señor nos ayude a vaciarnos de nuestros prejuicios. Y por último, y esto es fundamental también. No lo mencioné con el tema de la vestimenta de las mujeres, pero sí que lo voy a decir ahora con este tema. Siempre debemos mirar los capítulos según el contexto en el que están ocurriendo. Centrémonos en el contexto. ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a los capítulos 12, 13 y 14 y decimos, el Señor aquí está hablando de los dones espirituales. Es verdad. Pero el tema principal que el Señor quiere hablar en estos capítulos no son los dones espirituales. El objetivo de estos capítulos no es que el Señor nos esté dando un listado y explicando exactamente cuáles son los dones y cuáles son vigentes en el siglo I y cuáles son vigentes en el siglo XXI. Ese no es el objetivo de estos capítulos. El objetivo de los siguientes capítulos es que se os bajen los humos. Porque como vamos a ir viendo, habían ciertas personas que usaban los dones que Dios les daba, no para el bien de la iglesia, sino para su propia gloria. Es decir, mira qué espiritual que soy yo, que yo hablo en lenguas y tú no. Ese es el contexto. Por eso nos sorprende
Pero de los 3 capítulos que vamos a estudiar ahora, no digo el más importante, pero el eje central es el capítulo 13. Y el capítulo 13 de Corintios habla del amor. Ese es el tema central de los capítulos que vamos a estudiar aquí. Y no el amor en el matrimonio, porque siempre usamos 1 de Corintios capítulo 13 en los matrimonios. El amor es esto, es sufrir. No, está hablando del amor en la iglesia. Se puede utilizar para el matrimonio, pero no está hablando del matrimonio aquí, está hablando del amor en la iglesia. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Pero antes de entrar en algunos versículos, pocos hoy, aunque he dicho que es difícil saber todo lo que estaba pasando en la iglesia, porque no tenemos la carta que escribieron los corintios a Pablo, hay ciertas cosas que por la misma carta de Corintios y por los estudios que se han hecho acerca de la ciudad de Corinto, que sabemos que estaban ocurriendo. Y es importante que sepamos estas cosas para entender bien los capítulos que vamos a estudiar. Sabemos por la carta de los Corintios que la mayoría de los corintios eran griegos. O sea, personas paganas que habían adorado siempre en el templo de los ídolos, pero que se convirtieron al cristianismo. Y como hemos estado viendo desde el inicio de la carta, traían un bagaje cultural. Todos traemos un bagaje cultural. El Señor nos va cambiando, pero eso no significa que ese bagaje cultural de la noche a la mañana todo desaparece. No, el Señor va trabajando. Y hemos ido viendo ese bagaje cultural varias veces en esta carta. Pongo un ejemplo. ¿Os acordáis de la carne sacrificada a los ídolos? Habían los corintios que se llamaban fuertes, que decían, el ídolo no es nada, podemos comer la carne sacrificada a los ídolos. Pero habían otros corintios, que se conocían como los débiles, que les decían, decían, no se puede comer la carne sacrificada a los ídolos, porque los ídolos tienen algo de poder, y a ver si contaminan la carne, y yo lo como y me contamina a mí. Y el apóstol Pablo tiene que decir, no, los ídolos no son nada, son piedra, son madera. ¿Vale? El único Dios es el Dios de la Biblia. Pero es normal que muchos corintios que se acababan de convertir pensaran así. Ellos se habían criado en una sociedad donde habían muchos ídolos y cada uno tenía su poder. Y es verdad que ellos se habían convertido al cristianismo y habían decidido que Cristo era el Señor. Pero les costaba mucho creer que los otros ídolos no tenían ningún poder. Porque llegaban este bagaje cultural, porque les habían dicho toda su vida, y de la noche a la mañana cambiar esa mentalidad era difícil. Lo hemos visto constantemente en esta carta. Pongo solamente ese ejemplo. Pues parece que con los dones espirituales pasaba lo mismo. Traían su bagaje cultural. Macio, si quieres pasar la siguiente diapositiva. El culto pagano que practicaban la mayoría de los corintios antes de convertirse al cristianismo, era un culto que se llamaba extática y mística. ¿Qué significa esto? Pues la mayoría de los cultos en Corinto, a los cultos paganos, los miembros iban al templo y entraban en un trance, que parecía que se conectaban con el dios, el ídolo que estaban adorando. Y en ese trance comenzaban, supuestamente, a hablar maravillas. O hacían grandes señales, supuestamente. Y eso era muy importante para un Corinto pagano. ¿Por qué? Porque si ellos entraban en este trance y comenzaban a supuestamente a hablar estas grandes verdades, pues la gente les miraba y decía, tú sí que eres un buen siervo de este ídolo. Tú eres importante porque el ídolo te ha escogido a ti para hablar esta gran verdad. El ídolo te ha escogido a ti para hacer este gran milagro. Y era una cosa de honor. La gente iba a los cultos, a los paganos, para ver si yo entro en este trance y yo también tengo el honor de decir, oye, el ídolo ha hablado a través de mí. Pues parece que al convertirse al cristianismo, venían con la misma actitud a la iglesia. Y los corintios querían los dones más espectaculares a ojos humanos. Oye, yo quiero hablar en lenguas. Porque eso es espectacular. Oye, yo quiero el don de poder sanar enfermedades, porque eso es espectacular.
Y entonces puedo decir, yo hablo en lenguas, qué importante que soy. Oye, yo he curado a este, qué importante que soy, yo sí que soy espiritual. ¿Tú qué don tienes? No, yo tengo el don de administrar un poquito la iglesia. Vale, siga así, yo voy aquí con los más espirituales. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que no solamente se estaban enorgulleciéndose de ellos mismos, sino estaban menospreciando a la gente que supuestamente tenía dones a sus ojos inferiores. Y eso es el problema que está tratando el Señor por el apóstol Pablo en estos momentos. Y teniendo eso en cuenta, de una forma breve, solo vamos a mirar los primeros 3 versículos de 1 de Corintios 12 hoy. ¿Puedes pasar, Matthew? 1 de Corintios 12 y el versículo 1. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entendáis bien este asunto. Comenzamos con, nuevamente, en cuanto. Como hemos estado viendo, cada vez que el apóstol Pablo comienza con en cuanto, ¿puedes adelantarlo, Matthew? Está tratando una pregunta que los corintios le han hecho. Cuando comenzamos en el capítulo 8, ese largo tratado acerca de la carne sacrificada a los ídolos, comienza con en cuanto a lo sacrificado a ídolos. Referente a la pregunta que hicisteis acerca de lo sacrificado a ídolos. Pues aquí, en cuanto a los dones espirituales, pues nuevamente se está refiriendo a una carta anterior. Y el tema que va a tratar, como vemos aquí, son los dones espirituales. La verdad es que en el original no dice dones espirituales, dice en cuanto a lo espiritual. Pero por el contexto de los siguientes capítulos entendemos que está hablando específicamente de los dones espirituales. Pero para mí lo más importante de este versículo 1, no, Matthew, me he equivocado yo. Versículo 1 es, quiero que entendáis bien este asunto. En el original dice, no quiero que seáis ignorantes acerca de este tema, acerca de este asunto. Y esta es una lección importante para todos los cristianos. Demasiadas veces, principalmente por pereza, esto es complicado. ¿Sabes qué? Vamos a pasar a algo más fácil. O algunas veces por miedo, es que este es un tema controvertido. ¿Sabes qué? No hablamos de este tema. Vamos a ir al capítulo 15 que habla de la resurrección. Y como todos estamos de acuerdo con la resurrección, nos quedamos en el capítulo 15. Y vamos a saltar los capítulos 12, 13 y 14. He dicho que no podemos ir más allá de lo que está revelado en la palabra. Demasiadas veces cogemos un versículo y lo llevamos más allá. Pero tampoco podemos ignorar secciones de la Biblia porque nos parecen complicadas. Si los capítulos 12, 13 y 14 están aquí, es porque el Señor quiere que estén aquí. Y quiere que los entendamos bien. Obviamente, no yendo más lejos de lo que está revelado. Pero como cristianos nunca podemos decir, es que esto es complicado, es que esto es mucho trabajo. Porque lo que pasa cuando hacemos eso es lo que le pasó a los corintios. Como estaban en ignorancia, como no entendían las cosas, acabaron usando los dones que Dios les estaba dando de una forma incorrecta. Que nunca la pereza, ni esto es complicado, nos hagan saltar partes de la Biblia. Desde Génesis capítulo 1 hasta el final de Apocalipsis está todo ahí porque el Señor ha querido que esté ahí. Y tiene algo que decirnos. No podemos saltar estos capítulos porque nos parecen complicados o porque hay controversia. El Señor los ha puesto aquí por una razón y no quiere que seamos ignorantes. Vamos al versículo 2. Vosotros sabéis que cuando erais paganos os dejabais arrastrar hacia los ídolos mudos. Entonces, después de decirles, oye, no quiero que ignoréis estos, no quiero que seáis ignorantes o no entendáis estas cosas, ahora recuerda a los corintios su pasado de idolatría. Y es verdad que había judíos en la iglesia que se habían convertido al cristianismo, pero como estamos viendo por el contexto de la carta, la mayoría de los miembros de la iglesia de Corinto eran griegos que se habían convertido de los ídolos paganos a Cristo. Y Pablo les recuerda esto. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué hace eso?
¿Por qué remover el pasado? ¿No nos molesta algunas veces cuando dice, ya, pero yo me acuerdo que tú hace 10 años, hombre, hace 10 años, ¿por qué tenemos que recordar el pasado? Ya os pedí perdón. ¿Por qué Pablo le recuerda de dónde habían salido? Pues hay dos ideas. En primer lugar, les recuerda de dónde habían salido para bajarles los humos. Como hemos estado diciendo durante toda la carta, uno de los grandes problemas, o quizás el gran problema en los corintios, era la arrogancia, el orgullo y el sentimiento de superioridad. Lo hemos visto desde el inicio de la carta. ¿Os acordáis? Al inicio ya, 3 años, creo que son ya. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Es que si tú fueras tan espiritual como yo, te darías cuenta que Pablo es el verdadero apóstol. Pero como no eres tan espiritual como yo, como eres un cristiano inferior, no lo entiendes. Y el otro decía, no, te equivocas, Apolos es mejor, y si tú fueras tan espiritual como yo, te darías cuenta. También lo vimos con la carne sacrificada a ídolos. Yo como la carne sacrificada a ídolos porque yo soy muy espiritual y entiendo que no pasa nada. Y otros decían, no, yo soy más espiritual que tú porque yo entiendo que eso es pecado. Hemos visto constantemente en la carta a los corintios este orgullo, esto de que yo soy mejor que tú. Y lo vamos a ver en los dones también. Yo soy mejor que tú porque yo hablo en lenguas. Yo soy mejor que tú porque yo puedo sanar o yo profetizo o lo que sea. Pues el Señor por Pablo vuelve a recordar a los corintios lo que eran antes de conocer a Cristo. Y les está diciendo, vosotros sabéis que antes de conocer a Cristo, os dejabais arrastrar hacia los ídolos mudos. Está diciendo, os dejabais arrastrar. No teníais libertad. Satanás os engañaba y os arrastraba a ídolos mudos, que también se puede traducir por ídolos tontos. Está diciendo a los corintios, tan espabilados que sois. Si hace nada, estabais pidiendo dirección a una piedra, a un trozo de madera. ¿Tan sabios que sois? Si no hace nada, antes de que el Evangelio llegara a Corinto, Satanás os cegaba tanto que cuando teníais un problema ibais a un trozo de madera para pedirle ayuda. Ibas a una piedra para pedirle guía. Es lo que está diciendo, por eso les está recordando. Creo que hay una lección importante para nosotros hoy en día. Todos somos seres humanos. Todos llevamos el pecado. Todos tenemos orgullo. Todos tenemos el peligro de sentirnos superiores. Y el Señor nos tiene que recordar, a mí me tiene que recordar, decir, Michael, cuidado, No, es que yo soy pastor de la iglesia. Me escogió a mí. Qué espiritual que soy. Pues el Señor puede decir, Michael, tú no eres nada. Piensa hacia atrás. Hace poco tu vida estabas en un pozo de miedo, inseguridades, ansiedades y controlado por el mal. Dios puede escoger a quien le da la gana. Que nadie que estemos aquí pensemos más de nosotros mismos de lo que somos. Porque lo que somos es porque el Señor nos ha cambiado, no porque nosotros seamos más inteligentes. Pablo también en la carta de los Efesios dice lo siguiente, Efesios capítulo 2 y los versículos del 1 al 2. En otro tiempo estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados. Recordad lo que estamos haciendo en Génesis. Separados de Dios y controlados por el mal. Eso significa estar muerto espiritualmente. En los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. Os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Es que no tenemos derecho a sentirnos superior a nadie que está en la iglesia, ni a nadie que está en la calle que nos ha convertido, porque dice, estabais en la misma situación, pero el Señor os ha salvado. Que nadie piense más de ellos mismos de lo que son. Porque lo que somos es gracias a Dios. Y lo que podemos hacer es gracias a los dones que nos ha dado el Señor. No porque nosotros seamos mejor que nadie. Y por eso Pablo está diciendo, recordad lo que dais.
Y creo que es una cosa que como cristianos debemos hacer más a menudo. Porque como digo, el orgullo está dentro de nosotros. Está dentro de esa naturaleza pecaminosa. Pues nos iría bien hacerlo más a menudo, de mirar lo que éramos sin Dios y decir, Señor, yo no soy nada. Todo lo que soy es gracias a ti. La segunda razón por la cual, quedándonos en el versículo 2, no sé si lo puedes volver a poner, no, vuelve hacia atrás, sí. De una forma breve, es que Pablo también les está recordando que si comienzan a vivir otra vez como vivían antes, pues nuevamente serían engañados, serían arrastrados, serían alejados de la verdad. Y no estamos hablando aquí de perder la salvación, ya hemos dejado claro que la salvación no se pierde. Pero recordad esa ilustración que dio Pablo en el capítulo 3 de Corintios, cuando dice, cuidado, que no nos presentemos ante el Señor como el que se escapa de un fuego. Que cuando el Señor me llame a su presencia y me diga, Michael, salvado estás, porque la salvación depende de mí. Pero vamos a mirar la obra. Y yo solo puedo enseñarle un montón de cenizas. Porque he estado basando la obra, diciendo que estoy haciendo la obra del Señor, pero basando la obra en mi propio orgullo, en los valores humanos. Recordemos eso también como cristianos. Y entonces llegamos al versículo 3, y con esto acabamos hoy. Por eso os advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y este versículo es un poquito difícil, o bueno, no es difícil de interpretar, pero hay diferentes posibilidades de interpretarlo. Como hemos dicho, no sabemos exactamente lo que le habían preguntado en la carta. Y hay algunas personas que creen, hombre, tan mal estaba la iglesia de Corinto que había gente en la iglesia que estaba diciendo, maldecía a Jesús. ¿Eso era posible en una iglesia? Como digo, no tenemos la carta original, así que no podemos decir con seguridad. Algunos creen que no estaba pasando esto en el culto de la iglesia. Algunos creen que se estaba pasando en el culto a los ídolos, en los templos paganos. Que en los templos paganos se maldecía a Jesús. Y recordad lo que dijimos en el capítulo 10. Habían corintios que decían, como el ídolo no es nada, no solamente puedo comer la carne sacrificada a ídolos, también puedo ir al culto a los ídolos, porque al fin y al cabo si el ídolo no es nada. Y el apóstol Pablo les tiene que recordar, si lo pones ahora Matthew, no podéis beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y también la mesa de los demonios. Lo que estaba diciendo es que, oye, no puede haber comunión entre la iglesia y el templo pagano, ¿vale? Hay algunos que entienden que es eso lo que está diciendo. Otros creen que en Corinto estaban entrando en estos momentos las primeras ideas gnósticas. No voy a entrar en los gnósticos, pero los gnósticos, una de las cosas que decían es que, como hemos dicho, los griegos pensaban que el cuerpo y el alma eran diferentes, que no se mezclaban, ¿vale? Entonces, algunos decían, Jesús, si Dios es espíritu y el hombre es carne, Jesús no puede ser Dios y hombre a la vez, porque no se mezclan. O sea, algunos decían, no, Jesús no era Dios, era un buen hombre. Otros decían, no, Jesús era Dios, pero no era hombre, ¿vale? Parecía un hombre, pero realmente no era hombre. Y algunos creen que puede ser que eso de maldecir, rebajar a Jesús, era eso. No lo sabemos. Es verdad que las ideas gnósticas ocurrieron más tarde en la historia de la Iglesia, más que en Corinto. No lo sabemos. Y por último, hay los que dicen que en un momento de éxtasis descontrolado, pues estaban diciendo verdaderas barbaridades en los cultos. Y eso es lo que está diciendo el Señor por el apóstol Pablo aquí. No lo sabemos. Como digo, no tenemos la carta original. Pero pasara lo que está pasando, si volvemos al versículo, Matthew, pones el 3 otra vez. Pero os advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Está dejando claro este versículo que el trabajo del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Y eso lo dice el mismo Jesús, Juan capítulo 16 y el versículo 14. Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros.
Y hay algunos que dicen, no sabemos exactamente lo que estaba pasando. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, o el Señor por el apóstol Pablo en el versículo 3, es que cualquier cosa que se haga en el culto que no esté glorificando al Señor, dejando claro que Jesús es Dios, no puede venir del Espíritu Santo. Si hay una cosa que está rebajando a Jesús, por muy espectacular que sea eso, no es del Espíritu Santo. Solo puede ser algo dirigido por el Espíritu Santo si está glorificando a Jesús y dejando claro que Jesús es el Señor. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque como iremos viendo, algunas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo en Corinto no eran para la gloria de Cristo, sino para la gloria personal de cada uno. Como iremos viendo, no estaban tan preocupados en edificar la iglesia y glorificar a Cristo, sino glorificarse a ellos mismos. Y este es el primer principio que debemos tener en cuenta. Si queremos saber si un culto, una cosa que se está haciendo, es correcto, debemos ver si está glorificando al Señor, si está glorificando a Cristo. Y si no está glorificando a Cristo, por muy espiritual que parezca, muy espectacular que parezca, no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero quiero acabar con esto. Muchos pensáis, ay, sí, yo conozco iglesias así. Yo conozco una iglesia, bueno, hacen unas cosas ahí, barbaridades. No glorifican al Señor para nada. Y puede ser que sí. ¿Vale? Pero el Señor no está hablando a otra iglesia esta tarde. Nos está hablando a nosotros. Está hablando a los miembros de la iglesia de Reus. Y muchas veces de una forma quizás más sutil, rebajamos la gloria de Cristo o no buscamos la gloria de Dios. Y todo lo que hagamos siempre debemos decir, o preguntarnos mejor dicho, ¿estoy glorificando a Cristo? Os pongo un ejemplo. Y me lo pongo yo, ¿vale? Para que nadie se sienta... Yo el domingo, si yo me subo aquí, digo, ¡buah! Vaya mensaje que he preparado para este domingo. Bueno, se van a quedar con la boca abierta. Es que inspirado al cuadrado, al cubo esta semana estoy yo. Y me pongo ahí a hablar. Y os dejo con la... Uy, Mike, cuánto conocimiento tienes, ¿eh? Y luego todos me dicen, oye, qué bien, ¿eh? ¡Qué bien has hablado! Ya lo sé, ya lo sé. Estaba inspirado hoy. Puede ser espectacular eso. Incluso podéis decir, muy espiritual. Pero si yo me he levantado ahí para glorificarme a mí mismo, lo siento. El Espíritu Santo puede usar, es que el Señor incluso puede usar a falsos profetas, hemos visto en el pasado, ¿vale? Personas que no querían decir la verdad y han acabado diciendo la verdad. Pero yo no puedo decir, el Señor me está guiando. El Espíritu me ha guiado. Entonces, como cristianos debemos siempre preguntarnos, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Glorificando a Cristo o glorificando a mí mismo? Un grupo de alabanza. Podemos tener un grupo de alabanza en la iglesia, quizás lo tengamos. Ahora, si una persona se pone aquí y dice, no, es que yo canto como los ángeles y que toda la iglesia lo vea, mejor que se quede sentado. Vamos a orar ahora. Si vamos a orar para decir, oye, mira, es que qué palabras que tengo yo. Unas palabras teológicas y lleno de versículos. No pasa nada orar así, pero si estamos orando así, para que te digan, uy, ¿cuánto sabes de la Biblia? Mejor nos quedamos callados. Por eso digo que de una forma más sutil, nosotros muchas veces no estamos dando la gloria al Señor. Y por eso digo, debemos preguntarnos siempre, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Para nuestra comodidad y gloria o para la gloria del Señor? Pues que el Señor nos ayude a siempre hacer las cosas para su gloria. Y vamos a ir tratando este tema más a medida que entramos, donde veremos que hay gente que sus dones los usaba para decir, mírame a mí. Todos tenemos ese peligro e intentamos evitarlo. Pues que el Señor nos bendiga.